Continuamos en esta segunda jornada de la tarde del 9º Simposio Internacional Jorge Isaacs. En esta ocasión nos acompañan para la mesa número 6 el profesor Óscar Buitrago Bermúdez. Él es investigador y docente de la Universidad Nacional de Colombia, y Pedro Martínez Toro, magíster en política territorial y urbanística, y la ponencia que van a presentar es Isaac y Humanidad Responsable. ¿Perdón? No era ese, ¿no? No, no es esa la ponencia. ¿Cuál es? Humboldt. No, no la tengo No. aquí. Bueno, ok. Isaac y Humboldt. De esta manera continuamos con esta jornada de la tarde del Simposio Internacional Jorge Isaacs. Bienvenidos, buenas tardes. Buenas Gracias, tardes. buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos. Pues el trabajo que vamos a comentar con ustedes es vamos a presentar a Isaacs como explorador, como provocador del mundo colonial para apuntalar el Estado federal moderno. Vamos a establecer una relación con von Humboldt, geógrafo prusiano, en cuanto al papel que juega el viaje en la exploración y en el conocimiento del mundo, una faceta entre las que se le ha identificado también a Jorge Isaac, pero tal vez poco desarrollada, poco conocida, y que estos eventos a los que nos invita el profesor Darío Henao pues son una oportunidad magnífica para que desde otras disciplinas, como es el caso del profesor Buitrago y el mío, que venimos del Departamento de Geografía de la Universidad del Valle, podamos aprovechar esa beta de nuestro escritor Isaacs para mostrar también cómo una personalidad como la de él, del siglo XIX, nos ayuda a acercarnos al siglo XX en su papel de viajero, de explorador e incluso de etnógrafo. Una primera acercamiento que tuvimos con la obra de Jorge Isaac, lo hicimos en el primer simposio que realizó también el profesor Darío Henao, en donde hicimos un trabajo sobre literatura y geografía. Aprovechamos la obra María para sacar de allí elementos geográficos que fueran útiles para conocer mejor el Valle del Cauca de ese siglo XIX, como no estaba en ningún otro libro de historia de pronto. Entonces apuntamos el libro María como una posibilidad de conocer el territorio. Digamos que de ahí nacieron varios artículos científicos en una línea que ya existe en geografía, que se llama geografía histórica también, apoyándonos en la literatura como un soporte también para conocer el territorio. Entonces salían cartografías de lo que eran los recorridos de Jorge Isaac, más de Efraín en la obra de María, sus viajes trasegando por el Pacífico colombiano hacia el puerto de Buenaventura, su viaje de regreso, y ahí inició también nuestro interés, que se centra hoy en el papel del viaje y de la exploración, que va a ser central en esa faceta de Jorge Isaacs como explorador en La Guajira, en lo que era entonces el Estado soberano del Magdalena, en el año 1880 a 1882, integrando la que se conoció como la Comisión Científica Permanente, que curiosamente hiciera aprobar el presidente Rafael Núñez, enemigo político de Jorge Isaacs. ¿Recuerdas esa experiencia, Óscar, del trabajo sobre geografía histórica? Sí, Pedro. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Este es el 9º Simposio Jorge Isaacs. Cuando el profesor Darío nos invitó a participar en un evento que tenía que ver con literatura, nosotros nos preguntamos de qué manera se podían integrar estas dos disciplinas o cómo se podrían trazar puentes entre la geografía y la literatura. Fue un desafío enorme para nosotros y así lo hicimos. Pensamos en principio que la novela de alguna manera retrata o relata el
entornos que, si bien pueden ser ficciones, también pueden ser aproximaciones a la realidad, y por tanto uno podría hacer una reconstrucción a partir de una obra literaria del estado del paisaje en un momento determinado. Por ejemplo, hablar de los recorridos que Efraín en ese momento hacía, recordando en este caso la novela María, y comparando con lo que hoy en día encontramos, pues uno se da cuenta que son enormes las transformaciones que han ocurrido en el paisaje. Cuando, por ejemplo, se hablaba de su recorrido desde Buenaventura hacia las planicies aquí del río Cauca, podríamos recordar que se demoraba 3 días subiendo, y de Cali hacia Buenaventura serían 2 días, y uno ya entiende por qué las condiciones del relieve, de la selva, de los ríos, de los lagos, de los humedales, tenían que ser representados dentro del recorrido que experimentaba allí el personaje, y que Jorge Isaacs nos lo quería dejar perfectamente retratado en la novela, ¿no? Entonces, para nosotros eso se convirtió en una fuente de información geográfica para hacer reconstrucción del paisaje, y de ahí surgió la idea de escribir un artículo que se denominaría por la genética del espacio, que el espacio es el objeto de estudio de nuestra disciplina geográfica, y por eso siempre hemos querido participar en el simposio, y cuando nos convoca esta vez el simposio a que participemos, quisimos hacer una aproximación de los viajeros, de los distintos tipos de viaje que se hacen y que han tenido, por lo menos desde la civilización occidental, una gran influencia en lo que hoy en día conocemos, ¿cierto? Entonces uno se preguntaría en principio qué es el viaje, ¿no? El viaje, y para eso tal vez sería interesante que leyeras este maravilloso poema de Cavafis, que se llama Ítaca, y ustedes lo tienen en pantalla. Si quieres tú lees el primer párrafo. Digamos que un tema central del trabajo que hemos hecho incluye el viaje como un elemento de aprendizaje, exploración en todo sentido. Me pareció maravilloso acercarnos a través de la poesía de Cavafis, cercano generacionalmente también a Isaacs, un poco más joven. Su poema sobre Ítaca dice: cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón, que ustedes tienen allí en pantalla. Pensábamos, cuando hablaba de cíclopes y de Poseidón, imaginábamos a Pombo y a Caro hablando desde el periódico El Tradicional y desde el periódico El Conservador, atacando desde su infalible dialéctica el trabajo de Isaacs, ¿no? Pero ante el cual no se detiene Jorge Isaacs, y permanece caminando, digamos, haciendo ese recorrido, que además no es un viaje nuevo en él. Como vamos a ver más adelante en la presentación, la tesis que postulamos es que el viaje es central en toda la obra de Isaac y en su propia vida, en su propia biografía, de su familia judía, letona, en las Antillas, su viaje al Chocó, su nacimiento entre Quibdó y Cali, sus trabajos en sus guerras, su desarrollo sus políticos, sus viajes también intelectuales, parece que son centrales en la obra, ¿no? Bien, entonces lo que uno puede digamos, percibir cuando se nombra la palabra viaje es que tiene que ver con vía, mientras que si hablamos de una expedición o una excursión, estaríamos hablando de la correría que se hace tal vez para guerrear o invadir otras tierras, en tanto que el viaje tiene un sentido distinto, es un viaje de expansión, ¿cierto? Un viaje en el que el caminar es la acción fundamental.
Entonces, bueno, viaje, excursión, expedición en sí tienen una meta final, ¿cierto? Llegar a un destino. Pero no es lo más importante el destino, sino, como nos lo dice Cavafis, hacer un recorrido, ¿no? Hacer un recorrido que supere todas las dificultades que se imponen en el caminar. En este sentido, siendo nosotros de ascendencia occidental, pues debemos recordar que han habido grandes viajes en el mundo europeo, sobre todo, y que podríamos hablar de uno muy conocido por todos nosotros, que es la Ruta de la Seda. Digamos, ese caminar que hacían los mercaderes para llevar especias y extraños objetos desde Oriente hacia el mundo conocido por en ese momento los europeos. El imperio egipcio, por ejemplo, se satisfacía muchísimo de la Ruta de la Seda. Así fue llamada por el alemán Richthofen, un geógrafo también. Luego uno podría hablar de otro tipo de viajes que hicieron, tal vez los escandinavos. Sería interesante pensar en ellos, los primeros que visitaron estas tierras que hoy en día se llaman América, por allá por el siglo IX y X, y reconocieron la tierra de la vid, lo que hoy en día conoceríamos como Groenlandia, ¿cierto? También están las cruzadas del siglo IX al X, estas que emprendieron los europeos para recuperar Tierra Santa hacia el imperio, al Sacro Imperio Romano. El viaje de Marco Polo, por ejemplo, que le entrega todo el conocimiento del lejano oriente al mundo europeo, ¿cierto? Un mundo que estaba escondido en el, digamos, en el castillo y en los feudos, ¿sí? Más adelante tendríamos, por ejemplo, el viaje de Magallanes, que buscando una ruta distinta a la que representaba la tradicional de recorrer el Medio Oriente para llegar al Oriente, ¿cierto? Pues recorre toda África y nuevamente le entrega al mundo un camino distinto para tener ese contacto mercantil con el Oriente, ¿no? Y bueno, más recientemente entonces estarían las búsquedas de Colón, todos estos viajes que él hizo a América 4, y uno podría seguir pensando en cómo estos viajes fueron registrados en obras, ¿cierto? Los libros de los viajeros, por ejemplo, Las maravillas de la India de Ibn Charrillar en el siglo IX, o del judío Benjamín Tudela en el siglo XII, o de Ibn Battuta también, que escribe y describe todo el mundo islámico para el occidente. Y hay una gran serie de libros que pudieron haber sido usados por nuestro avesado explorador científico, que queremos nosotros, digamos, no tanto equiparar con lo que hizo Jorge Isaacs aquí en Colombia, sino en pensar que el viaje también se convierte en un viaje de conocimiento, en un viaje científico, cuando tiene un sentido distinto al mercantil, ¿no? Y nosotros hemos llegado a la conclusión de que Jorge Isaacs en sí, en su persona, él empieza aquí en Colombia a desarrollar viajes de carácter mercantil, pero también científico. ¿Y quién sino el gran Alexander von Humboldt para hablar de viajes científicos? Alexander von Humboldt leyó todos los libros de viajeros, los que le he mencionado y otros muchos más, preparando su viaje a las regiones equinocciales que se desarrollan a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, con la gran esperanza de liberarse de toda la presión que ejercía ser un noble o un casi noble de la corte prusiana, ¿no? Alexander von Humboldt es quien sienta las bases de los viajes científicos, le da un sentido distinto a la investigación geográfica. En ese momento funda quizá la ciencia moderna geográfica y otras ciencias también como la biogeografía o la zoogeografía, pero es interesante pensar cómo él va preparando este viaje a las regiones equinocciales para volverlo ciencia, pero no se basa solamente en
la ciencia de su momento, ¿cierto? Aquella que había sido fundada por Newton, sino que influido por Goethe, le imprime una gran sensibilidad al viaje. El viaje tiene que hacerse con pasión, tiene que hacerse con todos los sentidos, pero tiene que hacerse con un fundamento principal de interpretar la vida de una manera distinta, ¿no? Esa manera no productivista con que se vinieron haciendo los viajes mercantiles, sino esa forma en que el viaje se convierte en una ciencia distinta que requiere, o que más bien va a producir un conocimiento de lo que es el mundo, ¿no? Si bien el mundo en el siglo XVIII y siglo XIX estaba sustentado en el pensamiento mecánico, los animales no eran sino casi que máquinas inferiores, ¿cierto? La naturaleza estaba para dominarla, como decía Bacon. Entonces Alexander von Humboldt va en contravía de eso y encuentra que a partir de la observación de ese caminar en el viaje, el mundo está interligado, está entrelazado y es una totalidad. Esa idea de totalidad no es nueva para nosotros hoy en día. Estaríamos hablando, por ejemplo, de la teoría del sistema, de la teoría de la complejidad, pero para Alexander von Humboldt sí empieza a pensar de una manera distinta esta ciencia mecánica y da las bases de lo que posteriormente sería la ciencia ecológica que funda Ernst Haeckel. Esto no es nuevo ni para nosotros, los nativos americanos ya tenían la idea de que el mundo era una interconexión infinita, y lo mismo los griegos presocráticos, ¿no? los que llamábamos los filósofos de la naturaleza. Entonces nosotros queremos hacer un tejido de lo que es el viaje científico que propone Alexander von Humboldt hacia las regiones equinocciales y lo que hace Jorge Isaacs como viajero, científico también, pero como un viajero que mezcla el deseo de explorar este mundo para mercadear y entregarle al mundo liberal una posibilidad de intercambio económico en el que de pronto a través de la riqueza del territorio la nación se engrandezca, ¿no? Llegando así de esa manera a la modernidad, ¿cierto, Pedro? Sí. Pues el viaje del que hace parte Jorge Isaacs, el viaje concreto, el viaje en el territorio, es el trabajo, el encargo que le hace Rafael Núñez, presidente, a partir de la promulgación en el Congreso de la República de la Ley 59 de 1881, aquella que crea la Comisión Científica Permanente para el estudio de los tres reinos naturales de la República. Es siempre en el entendido de que esa comisión científica debería ser de alguna manera continuidad de la comisión corográfica de los años 50, del 50 al 59, dirigida por Agustín Codazzi, cuyo secretario de la comisión fue el político, escritor también, don Manuel Ancísar, a quien Isaac va a reconocer como su mentor, va a reconocer también como su referente estético en cuanto al trabajo que tiene que hacer Isaacs en la nueva Comisión Científica Permanente. Es importante recordar el contexto del siglo XIX donde se da ese viaje de Isaac, la creación de la Comisión Científica. Pues es el siglo XIX de la Revolución Industrial, hay cambios en la ciencia, en la tecnología. Va a ser importante y vamos a ver luego por qué el papel de Charles Darwin y su trabajo sobre la teoría de la evolución de las especies, publicado hacia el año 1859, con el trabajo que va a hacer Isaacs sobre las tribus indígenas del Magdalena. Otros elementos van a ser importantes también, pues la Comisión Corográfica del 50 va a ser un antecedente clave en ese proceso, después de la emancipación de España, en que la República, el país colombiano intenta construirse ideológicamente, políticamente y territorialmente, sobre todo un territorio mucho más grande que el Estado, como siempre se ha
concebido, un país que tiene más Estado que territorio. Por supuesto, en el siglo XIX esto era evidente. Otro elemento va a ser la Constitución de Río Negro, 1863, la Constitución Federal, que va a dar paso también a lo que se conoció como el Olimpo Radical, casi esas 2 décadas o más de gobierno de los liberales radicales, bajo la figura de los Estados Unidos de Colombia, que nacen con esa Constitución de Río Negro, ese Estado federal que va a ser fundamental y del que va a ser parte Jorge Isaacs casi al final, ya al ocaso de ese Olimpo Radical, hacia 1880, cuando ya gana las elecciones Rafael Núñez y ha terminado su periodo el último presidente del Olimpo Radical, don Aquileo Parra. Otros elementos, bueno, esa Constitución de Río Negro va a ser fundamental porque nos va a hablar de libertades, nos va a hablar de ilustración también. Algunos elementos que plantea son, por ejemplo, la libertad de expresar la manera de pensar de forma oral o escrita. Estamos hablando de 1863. La libertad para trabajar u organizar cualquier negocio, la libre empresa, la libertad de imprenta, la libertad para viajar por el territorio, para entrar o salir de él, la libertad de enseñanza, lejos ya, por supuesto, en ese intento también de desmarcarse de las doctrinas católicas. La educación se torna laica, apoyándose en las ciencias modernas como la física, la química, la biología, la filosofía. La libertad de culto, la libertad de asociación, la libertad de poseer armas y municiones y de comerciar con ellas. Y finalmente resaltar la condena como delito de la esclavitud, ampliando la ley de manumisión de José Hilario López del año 51, que ya era un poco una ampliación de la abolición también de la esclavitud del Congreso de Cúcuta del año 21. Las relaciones iglesia-estado se rompen, digamos que es un tema fundamental allí, porque sobre todo en el trabajo que va a hacer Isaac sobre las tribus indígenas del Estado del soberano del Magdalena en la península de La Guajira, va a resaltar, como diría en ese excelente prólogo el profesor Camilo Domínguez, el prólogo en el volumen 6, si no estoy mal, de las obras completas sobre las exploraciones de Isaacs en el Magdalena, va a plantear que es una provocación en la interpretación que hace Isaacs de esa figura simiesca, de un pictograma indígena, de una figura simiesca como el eslabón perdido un poco en ese proceso evolucionista. Entonces se coloca a Isaac explícitamente como defensor de la teoría de la evolución de Darwin y se pone explícitamente contra la Iglesia Católica y su dogma fundamental del creacionismo, es decir, y plantea cómo los hombres venimos del mono, básicamente en una cita muy caricaturizada luego por Caro y por Pombo desde el periódico El Conservador. Sin lugar a dudas pareciera que es una figura, la que utiliza Isaac, una figura provocadora contra la Iglesia y contra el papel de Caro como ideólogo del proyecto de la regeneración. Entre 1875 y 1880 el modelo liberal político-económico que se había institucionalizado en la Constitución de Río Negro de 1863 está tocando fondo. Parece que ese es un momento clave también cuando va a llegar otra vez la hegemonía conservadora, el papel de Núñez, de Pombo, de Caro, que va a llevarnos finalmente a 1886 en la elaboración de una nueva constitución política, una transformación del Estado colombiano, de sus divisiones políticas, un derrumbamiento de los estados soberanos como figuras centrales del territorio, con toda su carga política y los liderazgos y los caudillismos que tenían estos estados, ¿no? La sociedad conservadora, golpeada pero no derrotada, reacciona y se rehace
frente a ese, comillas, de género radical, en ese proyecto que postula Núñez, llamada la regeneración. Con el triunfo de Núñez y oponiendo al Olimpo radical, un proyecto más moral que político, el que trae Núñez, terminando con el régimen federal y con los Estados Unidos de Colombia como organización político-territorial. Todo esto es un parte del contexto del viaje de Isaacs. La figura de Miguel Antonio Caro va a ser fundamental como contrapeso, como contradictor ideológico del papel que va a jugar Jorge Isaacs en su trabajo exploratorio de las minas de carbón de Ulla en la Sierra Nevada de Santa Marta y sus trabajos lingüísticos con los indígenas de la península de La Guajira. Van a ser tremendamente críticos, ¿no? Sobre todo le va a doler mucho a Caro el darwinismo de Isaacs, en un artículo que llamó Caro El darwinismo y las misiones, que además de empequeñecer la obra literaria de Isaacs, planteando que era una gran contradicción, como tildó a Isaacs, que era poco creíble un poeta materialista, tratándolo como una antinomia, un imposible en sí mismo que un poeta pudiera tener esas características que estaba presentando Isaacs. Concluye que en lo más difícil, la negación de la capacidad y en la competencia como científico, es decir, primero lo desvirtúa como literato, es decir, un literato que se mete a materialista, y luego desvirtúa también sus competencias como científico, que pueden ser incluso más fáciles, por supuesto, que desvirtuarlo como escritor. Como científico, pues era Isaacs, como lo dice el mismo Camilo Domínguez también, toma el trabajo y la obra de la Comisión Corográfica fundamentalmente, es un excelente lector, es inteligente, sabe usar los textos, exagera un poco en el documento que presenta al público Isaacs, el documento final, con citas muy largas, muy extensas de estos documentos de geógrafos, de científicos que estuvieron en la Comisión Corográfica, pero sabe organizarlas y hace aportes importantes sobre la localización, las coordenadas exactas de las minas de carbón, sobre la geografía, sobre lo que se llamaban en ese entonces los territorios nacionales, que ya eran porciones del territorio colombiano, de los entonces Estados Unidos de Colombia, sobre el cual los estados soberanos tenían muy poca capacidad de gestión, de planificación, de llevar recursos, como todavía hoy en día pudiese uno constatar en la península de La Guajira, en la serranía del Perijá, por ejemplo, o en la misma Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces va a ser muy útil allí la aportación de Isaacs para intentar incorporar esos territorios al conocimiento, a los procesos de producción también económico de estos estados soberanos, particularmente del estado del Magdalena. La cita a la pictografía que hace Isaacs y que tanto molestó a Caro dice, concebía la interpretación evolucionista de la especie humana a partir de una pictografía. Dice, la forma que tuvo el animal temible, cómo se ve que precedió al hombre en la escala del perfeccionamiento. Es decir, está planteando que el simio está antes que el hombre, destruye, digamos, ideológicamente o se contrapone ideológicamente a la postura dominante de la hegemonía católica y conservadora. A lo que Caro alega, contestando, parece no perdonarle su pretensión explícitamente darwinista y su odio al clero. Dice Caro textualmente que ni a él ni a su familia cristiana ha hecho daño jamás el clero. Esto es lo que deploramos y esto es lo que no le han perdonado las musas, dice Caro, ¿no? Eso, digamos, como contexto de ese trabajo de Isaacs, ¿no? Sí. El encargo que le hace Rafael Núñez a Isaacs parece extraño, ¿no? Venido de, si bien Núñez es un liberal independiente, llega al poder apoyado fundamentalmente en los conservadores y parece extraño que llamara a Isaacs a ser secretario de la comisión científica que iba a darle continuidad a lo que no pudo terminar Agustín Codazzi
ni Manuel Ancísar. Bueno, Manuel Ancísar estuvo apenas en los dos primeros viajes de la comisión coreográfica. Recordemos que la comisión coreográfica tuvo 10 viajes. Bueno, aquí se puede ver un poco, llegaron hasta Espíritu Santo, hasta el estado del Magdalena, pero quedó sin desarrollar los viajes de la comisión coreográfica, que fueron 10 en la década del 50. Isaacs y su comisión científica van a tratar de completar o continuar lo que quedó faltando del trabajo de Agustín Codazzi y desarrollar la península de La Guajira, el estado del Magdalena, además viniendo de un presidente costeño, cartagenero, como Rafael Núñez. Iba a ser pues un encargo interesante, ¿no? Bien. Digamos que toda esta experiencia del viaje de Jorge Isaacs, uno tendría que articularla con un para qué. Es evidente que el viaje aquí se convierte en una forma de expandir el mundo, ¿no? El mundo conocido para los humanos. Tú acabaste de decir que en el siglo XIX había más estado que territorio, ¿no? Era un estado extremadamente centralizado, localizado en los Andes, desconocedor del resto de lo que acontecía en la jurisdicción misma de lo que podríamos llamar el Estado colombiano en ese momento. Este viaje de carácter científico que emprende Jorge Isaacs podría tener sus raíces en lo que realizó Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt es un científico avesado, tenía la capacidad de experimentar en todo sentido, desde su propio cuerpo hasta con animales de distintas especies para mirar cómo reaccionaban a impulsos eléctricos, por ejemplo. Pero también era un avesado buscador de instrumentos de medición atmosférica, ¿cierto? Termómetros. Él estaba a la vanguardia de todo lo que ocurría en la producción científica del siglo XVIII y del siglo XIX, porque quería registrar todos aquellos elementos importantes que pudieran darle una idea de cómo funcionaba la naturaleza, pero no de cómo funcionaba la naturaleza mecánicamente, sino cómo funcionaba como un organismo. Este conocimiento se vuelve fundamental no solamente para la expansión de las fronteras de la ciencia, en este caso de la ciencia decimonónica, sino para las fronteras de los territorios. Conocer para controlar, tal vez hay un nombre de un libro que conocemos así de Marta Herrera, ¿cierto?, que nos da la idea de lo necesario que es hacer viajes de carácter científico para tener mayor información acerca de lo que vamos a controlar. Entonces, si bien Alexander von Humboldt está influido por esa idea de la naturaleza como un organismo, ¿cierto?, sus conocimientos fueron orientados principalmente a la expansión imperial, ¿cierto? A pesar de que él no se lo propusiera, la Europa del siglo XIX después termina repartiéndose el mundo, ¿cierto?, adentrándose en la modernidad con esa forma de organización tan particular que es el Estado Nacional moderno y que hoy en día lo tenemos impuestos en todo el planeta, ¿no? Yo quisiera entonces también articular a Jorge Isaacs con esa idea de ciencia, ¿cierto? Sí. Pero también con esa idea política que, si bien Alexander Humboldt no la tenía, sí es aprovechado todo su conocimiento para hacer eso. La enorme capacidad de observación que tenía Alexander von Humboldt le dio la capacidad el privilegio de descubrir, por ejemplo, el ecuador magnético, simplemente porque cada 100 o cada 200 metros a pie, cargando los instrumentos por estas tortuosas montañas de los Andes, se disponía a medir la temperatura, la humedad relativa, la presión atmosférica, a tomar muestras a lo largo de todo los pisos, lo que hoy denominamos pisos altitudinales, a descubrir
o más bien a verificar historias tal vez fantásticas. Él sabía, por ejemplo, que la cuenca del río Orinoco y la cuenca del río Amazonas estaban unidas por un brazo que se llama el Casiquiare, y quería conocerlo a costa de todo. Casi muere en ese intento, ¿no? Entonces, decir que ser un viajero del siglo XVIII y del siglo XIX no es cualquier cosa. Ya sea que fuera Alexander von Humboldt o que fuera Jorge Isaacs, tenían que ser almas totalmente destinadas para descubrir eso, ¿cierto? Apasionadas, como nos lo dice precisamente Cavafis en su primera estrofa, ¿no? Tal vez tenemos que destruir monstruos, tenemos que destruir mitos para poder hacer esos viajes, ¿no? Y así lo hace Alexander von Humboldt cuando, por ejemplo, ascendiendo el Chimborazo en el Ecuador, se da y verifica, más bien, verifica totalmente esa idea que Goethe, Johann Wolfgang Goethe, le había transmitido acerca de la sensibilidad por la vida, ¿no? Un organismo vivo que es el planeta, que hoy en día nosotros tal vez encontramos algo risorio hablar de la Pachamama, por ejemplo, pero que él ya lo tenía claro, ¿no? Entonces uno también puede pensar acerca de otro tipo de antecedentes que tiene Jorge Isaacs en relación con Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt escribió varios textos, Cosmos, Viaje a las regiones equinocciales, que fueron de cabecera de Charles Darwin. Charles Darwin establece una relación profunda con la obra de Alexander von Humboldt para poder hacer su viaje en el Beagle, ¿no? Un viaje alrededor del mundo que le permite plantear la teoría de la evolución de las especies, ¿no? Y ahí entonces uno encuentra que Jorge Isaacs era si bien en Colombia podría estar retrasada la idea de la modernidad que había empezado tal vez con el Renacimiento, pero que retoma todas estas digamos, condiciones de lo que significa la ilustración, ¿cierto? El siglo de oro de la ilustración, pero con esa sensibilidad también para buscar no solamente filos de riqueza, sino también conocer la diversidad, por ejemplo, de los pueblos, ¿no? Alexander von Humboldt fue capaz de criticar al gobierno de la recién independizada Unión de Estados Americanos, ¿cierto? Porque aún se permanecía sumido en la esclavitud, ¿no? Le parecía sorprendente que hombres comunes y corrientes, solamente diferenciados por el tono de la piel, tuvieran la condición de esclavos en un recién estado fundado con tales principios de libertad y de protección de los derechos humanos. Entonces ahí podemos encontrar unas raíces que tal vez Jorge Isaacs tiene en la obra de Alexander von Humboldt, sin saber si lo hubiera leído directamente o sin saber si hubiera tenido digamos alguna relación directa con su obra, ¿no? Me parece a mí interesante que hayamos llegado a ese tipo de conclusiones, sobre todo porque es en nuestro país en el siglo XIX que se está fundando la ciencia moderna a través de las expediciones coreográficas, ¿no? Y creo que la participación de Alexander von Humboldt como un antecedente a eso, en términos de la configuración de un método científico, que ya no era el método científico newtoniano, sino el método científico para describir la superficie terrestre, sea un antecedente de lo que pudo haber hecho Agustín Codazzi y los demás científicos criollos, digámoslo así, del siglo XIX. Recuerda que en 1833 apenas se acuña el término científico por Wilhelm Webel, ¿sí? Es decir, que estaban andando ese camino de modernidad ilustrada y de cientificidad. Por eso no en vano empezamos con la crítica darwinista, digamos, evolutiva contra
el catolicismo, ¿no? Otro elemento es el soporte científico a propósito para la organización del Estado federalista, de la reorganización del Estado, con una intención implícita en el trabajo de Isaacs de definir y estabilizar el Estado federalista de estados para el ordenamiento territorial. Desde el comienzo, las primeras publicaciones que iba enviando Isaac de su trabajo en medios periódicos del Magdalena inicialmente, resultaron polémicos por varias razones. En primer lugar, señaló las imprecisiones de los datos geográficos, ¿sí? Carácter científico que existían hasta entonces sobre esa zona. Ya hablábamos de las imprecisiones en esos llamados territorios nacionales, que nadie sabía qué pasaba allí, quién vivía, qué actividades productivas, qué tipos de suelos eran, ¿no? Todo eso, digamos, no es distante para entender lo que pasa hoy en el territorio colombiano cuando uno ve escenarios como Tumaco, por ejemplo, o sigue viendo el Guaviare, el Baupés, la Amazonía, Arauca, la zona del Tarra todavía, Perijá, la serranía del Perijá, siguen siendo territorios indomados por el Estado, por la gestión de lo público, ¿no? Otros elementos, precisó las coordenadas de los yacimientos que iba descubriendo, de las minas de carbón o del potencial carbonífero. Dio cuenta de algunas costumbres de los aborígenes también, al mismo tiempo un recorrido multifacético también. Además se atrevió a realizar denuncias en esos documentos escritos sobre abusos de índole político cometidos contra los nativos, aparte de apoyarse, como ya veíamos, en esos pictogramas, tratando también de, apoyado en el trabajo lingüístico de Celedón sobre la traducción de las lenguas arhuacas, chimilas, tratándolos como otros iguales, como tú decías ahora también, con el tema de la esclavitud, también con el asunto indígena. Es decir, ese nuevo Estado, esa nueva nación que estaba en construcción, necesitaba posicionarse frente a los negros, frente a los indígenas, como otros iguales, digamos, una nueva sociedad que Isaac estaba ayudando a alumbrar en ese proceso exploratorio, sin quitar de lado el interés económico también, que es otro elemento importante que vamos a ver ahora, ¿no? Por ejemplo, frente al tema geográfico y del ordenamiento territorial, Isaac dice claramente, apoyándose en Pérez, que Pérez Manosalva, que luego fue presidente de la República, fue también uno de los secretarios de la Comisión Corográfica, para sostener la tesis que la geografía no se inventa de la noche a la mañana. ¿Sí? Incluso tú planteabas ahora el papel de Europa, no solo en la guerra de independencia, sino también como alumbrando, digamos, el despertar ideológico de estos nuevos pueblos. Isaac cita, por ejemplo, para hablar de que la geografía no se inventa de la noche a la mañana, sobre lo complejo que es esto en América Latina, la América selvática y extensa. Dice Isaacs, no es obra de poco tiempo conseguir su irreprochable perfección, y con mucha oportunidad, dice el señor Pérez, en el prólogo que lleva la última edición de su geografía, el trabajo de Pérez, en el mundo científico todo marcha lentamente. ¿Sí? Es una de esas citas que hacía él de otros documentos de la Comisión Corográfica. Dice, y no hay razón para exigir que nosotros, país de ayer, país atrasado, con todos los inconvenientes de la ignorancia, seamos una excepción de la regla común. ¿Sí? Las cartas generales y particulares de las naciones europeas no han sido la obra de 6 o 10 años, y él tiene un contrato por un año, ni tampoco de un hombre solo. Realmente recordarán ustedes que la comisión científica de entrada se dividió. El que era el director, el señor Manó, el científico director de la comisión, entró en discusión con Isaac en las primeras, saliendo de Bogotá, y terminó Isaac haciendo el viaje solo y Manó con el resto del equipo científico en otro camino. Entonces realmente Isaac terminó haciendo el trabajo solo en medio de tremendas circunstancias geográficas y técnicas. Dice, allá han trabajado en ellas diferentes sabios y se han empleado unas veces 50, otras 60 y otras 80 años. Allá se han tenido a la mano toda clase de recursos y se ha trabajado en regiones conocidas y pobladas desde el tiempo de César.
Es decir, plantea las dificultades que tiene el trabajo de esa comisión científica en un país que está todo por descubrirse, ¿no? También es sintomático cómo desde su mismo título el trabajo de Isaac se llama Estudios sobre las tribus indígenas del estado del Magdalena, antes provincia de Santa Marta. Da una muestra de su preocupación por la dinámica que tienen los cambios en la estructura territorial, que no dan tiempo para que haya gestión, para que haya planeamiento, para que haya tradiciones de provincias, de estados, y por supuesto 4 años más adelante cambiados nuevamente la Constitución del 86 por departamentos, como los conocemos ahora. Frente al tema económico, digamos que es otro asunto relevante, a diferencia del trabajo que presentas, Óscar, sobre Humboldt, más guiado por la preocupación científica. Es evidente que estaba ya desde la misma Constitución de Río Negro y en la preocupación de Núñez por el desarrollo del país, por hacer carreteras, el ferrocarril, impulsar el ferrocarril de la costa, y por aprovechar económicamente los recursos naturales del territorio nacional, una forma también de darle identidad al país y también, por supuesto, tener recursos para su desarrollo. Aquí hay una relación interesante que, por ejemplo, hemos encontrado con las lecturas que hiciera Isaac de Domingo Faustino Sarmiento, también importante político, escritor argentino, con su obra cumbre Facundo, ¿no? Que también hace un recorrido de ese tipo geográfico en Argentina, siguiendo a un caudillo, y que habla de las posibilidades del aprovechamiento económico del territorio, incluso si ello significa caminarlo palmo a palmo. No sé cuánto tiempo nos queda para las conclusiones. Nos quedan unos minuticos, profesores, pero hay un par de preguntas del público. Una de ellas, para el profesor Óscar, es ¿por qué relacionar a Isaacs con Humboldt? Ampliar un poquito brevemente, ¿por qué decidieron hacer esta comparación? Digamos que no se trata de una comparación, sino de intentar buscar raíces de una acción de un viajero avesado como lo fue Jorge Isaacs en el siglo XIX, con la idea del viaje científico que funda Alexander von Humboldt. Encontramos conexiones, por ejemplo, con la idea del mapa, la idea de, si bien para Alexander von Humboldt el mapa de los continentes estaba perfectamente delimitado, los contenidos mismos de ese mapa eran todavía borrosos para Europa. Y Europa ya conocía muy bien la conformación de ese continente, pero no tenía muy claro qué estaba ocurriendo con todas esas tierras que habían sido recientemente incorporadas a su conocimiento. No era que no existieran en el conocimiento de los europeos, sino más bien en el mundo moderno de ellos. Entonces, esos antecedentes del viaje científico se tienen que retomar desde Alexander von Humboldt, porque él es quien los funda. Él funda el viaje científico no solamente con la idea prístina de tener conocimiento por tenerlo, sino seguramente por responderle a una Europa que en ese momento estaba buscando la expansión imperial. Y si uno, digamos, buscando en la obra o en la biografía de Jorge Isaacs acerca de sus viajes, para él era fundamental conocer palmo a palmo eso que llamábamos territorio del Estado Nacional para poderlo administrar, para poderlo controlar. Entonces, el viaje científico no se hacía prístinamente, y el viaje que hace Jorge Isaacs no se hace tan prístinamente, sino que tiene la necesidad de producir conocimiento para administrar lo que hay. Y Alexander von Humboldt, si bien hace
ese viaje científico, su conocimiento tenía un interés distinto y era en manos de quién iba a caer ese conocimiento. En el siglo XIX, todos estos viajeros producen una serie de conocimiento que le permite a Europa dividirse el mundo en porciones, o sea, los grandes imperios del siglo XIX se sustentan en el conocimiento. Entonces, me parece a mí que esto es importante porque los dos pretendían, por un lado, llenar el mapa, ¿sí? Que los mapas fueran precisos. El vacío. ¿Cierto? Esos vacíos que tenía la cartografía, que costaron mucho en esa época. Y no solo en lo natural, no, en todo, sino en lo humano. En lo también, humano. ¿no? Eso es fundamental. Y la expansión de algo, la expansión del poder. En este caso era el poder del Estado Nacional recién fundado en el siglo XIX, y en Alexander von Humboldt adquiere una connotación que, si bien él no se lo propone, sí quienes reciben ese conocimiento. Entonces pienso que hay una vinculación muy buena entre lo que significa ser un hombre de la Ilustración del siglo XVIII y ser un hombre decimonónico, ¿cierto? En una república recién fundada que se está llenando de hombres migrantes, ¿cierto? De una diversidad étnica enorme, afrodescendientes, indígenas, migrantes judíos, así lo es Isaacs, ¿no? Sí, sí, Creo que por ahí. Desde sus viajes, digamos, la idea de Isaac como viajero, hemos identificado cómo desde sus viajes en el territorio, entre ideologías, entre partidos políticos, entre actividades productivas y en la misma clave de la trama de María, ¿sí? La biografía de Jorge Ricardo Isaacs Ferrer muestra una característica esencial, de condición humana: es un viajero en todas estas dimensiones. Ya su padre, George Henry Isaac, judío inglés, originario de Jamaica, llega al Chocó por la puerta de atrás del país, que es el río Atrato, a Quibdó, llegan a Cali, al Cerrito, dueño de minas en el Chocó, dejan ver ese ADN familiar. Es una metáfora fácil decir judío errante, pero bastante evidente, digamos, de esa condición familiar. Luego el mismo Jorge Isaacs estudia en Cali, luego en Popayán, por último en Bogotá. Entre 1848 y el 52, en el 64 supervisa los trabajos del Camino a Buenaventura, en 1870 nombrado cónsul en Chile, muere en Ibagué en el 95, siendo su última voluntad, como no podía ser de otra manera, que su cadáver también siguiera viajando y fuera enterrado en Medellín. Es decir, hasta en eso al final, ¿no? Militó al principio en el Partido Conservador, pero termina su vida en el Partido Liberales Radicales, comerciante, hacendado, editor de periódicos, minero, diplomático, militar, político, explorador, etnógrafo. El viaje en su obra María es fundamental para entender la trama. Las condiciones del viaje de ida y de regreso de Efraín, que es el auténtico personaje de la obra, a nuestro modo de ver, marcan la separación dolorosa y el desespero por el reencuentro, que culmina en la impotencia. El viaje relabora el mito primordial del Edén perdido, objetivado en este caso por la pérdida del hogar paterno, de la amada, del paisaje paradisiaco, el viaje por las selvas del Pacífico para embarcarse hacia Europa. Pero el viaje esencial es el que da entre el mundo colonial y la modernidad ilustrada. A propósito del trabajo que hemos hecho sobre sus exploraciones en el Magdalena, creyendo contra toda evidencia en las posibilidades de continuidad del proyecto del Olimpo Radical, en el poder y del triunfo de las ideas ilustradas sobre el conservadurismo, entre otros de Pombo y de Caro. Por ello provoca el catolicismo con su interpretación darwinista de los pictogramas indígenas, que le permite reconocer a estos como iguales y considerarlos como otros pueblos en la conformación de la nación. Por ello trasciende también la mirada bucólica del paisaje, a reconocerle ahora también como recurso de paisaje, el hermoso paisaje del Valle del Cauca, por ejemplo, en María, a reconocerlo ahora en el Magdalena como recurso, como hulla, como carbón que hay detrás de la vegetación verde que emerge en el paisaje. Eso es novedoso. Por ello participa, voy terminando, del desmoronamiento de la hacienda esclavista del Cauca y abraza a los liberales radicales también, participando de dos de los proyectos más emblemáticos de la Colombia del siglo
XIX, la apertura al mundo con el ferrocarril del Pacífico y en la continuidad de la comisión coreográfica de Agustín Codazzi y de Manuel Ancísar en la Comisión Científica Permanente. El viaje tiene una misión que no es necesariamente llegar a un destino, como veíamos con Cavafis en cuanto a Ítaca. La misión de Jorge Isaacs es caminar en el proceso de ayudar la conformación o a remover definitivamente los restos de la colonia de la naciente república. El viaje intenta empujar un poco más hacia adelante, hacia el curso de la historia, a la Constitución de Río Negro, al programa radical, y terminar por sepultar el siglo XIX, sospechando tal vez que de no acabarse antes, el siglo XIX podría proyectarse hasta muy entrado el siglo XX. No es extraño que las críticas más crueles a los resultados de su trabajo en la Comisión Científica vengan de don Miguel Antonio Caro, quien expresaba abiertamente su desprecio por los viajes y su deseo de morir sin conocer el mar. A manera de conclusión, profesor Pedro Martínez y el profesor también Óscar Buitrago Bermúdez, la última pregunta es ampliar un poco acerca de la importancia de la geografía en los estudios literarios. La importancia de la geografía en los estudios literarios. Bueno, yo pienso que, yo no sé, Pedro, Bueno, si me lo permites. lo importante que es para un escritor conocer el territorio, hacer creíble las historias, es decir, tiene muchas entradas, ¿no? Esa dimensión. En el caso, lo que nosotros vimos, el trabajo de Isaac fue al revés, la literatura para la geografía, claro. En este caso sería la pregunta más para un escritor, ¿no? Para un literato, el papel del territorio para su obra, para hacerlo creíble, lo que significa el Caribe para García Márquez, para Faulkner, para Hemingway. Es fundamental para entender la atmósfera, el ambiente, los personajes, de Los todo lo que vestidos. ocurre allí, los ritmos, los temas de ese territorio. Por eso no se puede entender María lejos del territorio paraíso, del Cerrito, del valle geográfico del río Cauca, sería inadmisible. Por eso las oleadas de japoneses que llegaron al Valle del Cauca y a Colombia, más que a conocer a María, era conocer ese territorio, esa geografía que un escritor se había atrevido a mostrarles en sus distantes países. Ese paraíso. Ese paraíso. Pues profesores Pedro Martínez y Óscar Buitrago Bermúdez, muchas gracias por haber estado con nosotros. De esta manera cerramos la mesa número 6. Gracias. Gracias.